Muy buenos días, estamos aquí con Juan Luis Baroja Collet, espero de haberlo pronunciado bien, en la Casa del Artista. Y Juan Luis, primero, preséntate. Buenos días, soy un escultor vasco, nacido realmente en Francia. A los 7 años vine a vivir a Euskadi, concretamente a Guipúzcoa, y allí mi formación como artista ha sido siempre allí, he vivido en el norte. Es la primera vez que vengo a la isla y con mucha curiosidad. Y Juan Luis, si me permites Sí. tuteo, Por supuesto. Juan Luis, mira, yo sé que tú eres un experto en grabado. Explícanos en qué consiste el grabado. Yo sé que hay litografía, serigrafía, xilografía, pero Sí. dime tú, porque estas son solo palabras. Sí. Bueno, genéricamente si tendríamos que decir qué es el grabado, podríamos decir que es la manera más fácil de poder reproducir una obra. Hay que pensar que en las cuevas rupestres la primera persona que hizo un grabado fue aquella que untó su mano en la tinta roja o en la sangre, la puso en la pared e imprimió una huella de la mano. Esa es la primera persona que realizó un grabado, porque en realidad un grabado solo se realiza cuando tenemos una matriz. La matriz es la que nos proporciona originales. Entonces, en este caso, el prehistórico puso su mano, hizo una matriz, podría haber llenado de sangre otra vez, o de tinta, o de color, y haber hecho otra, y sería otro original. Y otro, y sería otro original, no es una copia. Esa es la diferencia. Realmente el grabado se ha fundado y sobre todo ha existido ha existido un poco en la India, ha existido sobre todo alrededor de lo que es la seda. En China se han hecho las primeras cosas de China en lo que sería, ¿cómo se podría explicar? Si en 1970 Andy Warhol lo que ha hecho son serigrafías a través de las pantallas, los chinos ya lo hacían hace más de 7000 años para ilustrar y estampar las telas. O sea que es todo un mundo muy complicado. En Europa, a partir de 1500 es cuando realmente, a través de los artesanos, lo que hacen es sus objetos de orfebrería, lo que tratan es de poner un papel encima y con un lapicero o con grafito ensuciarlo para tener un calco realmente del trabajo que han hecho y van a perder, bien sea trabajos para las iglesias, para los copones religiosos o diferentes artefactos. De esta manera guardaban esos calcos como referencia del trabajo que habían hecho y ya no tienen. Y esta referencia, en definitiva, son los primeros grabados que se hacen. Después, con el tiempo ha evolucionado y ya, bueno, pues ha evolucionado todo ritualmente. En el 1500 tenemos sobre todo a Durero, que es el que trabaja con Buril, más tarde Rembrandt, que ya incorpora también en lo que es el aguafuerte. Podemos saltar hasta Goya, que es el Cartier-Bresson de la Guerra de la Independencia, que es capaz de recoger con sus dibujos y hacer los grabados de todo el desarrollo de la Guerra de la Independencia, los caprichos, todas estas cosas. Es gracias a esta gente que es lo que ha hecho es reproducir en esas matrices de cobre un trabajo para poder imprimirlo en papel. De esta manera podemos decir que es la única y la verdadera manera de democratizar el arte. Con una sola podemos sacar diferentes originales, no copias. Hoy en día estamos en la edad moderna, con el móvil, con lo digital, la impresora, lo que es la matriz. Muchos ya la cuestionan, a mucha gente no les interesa. Yo suelo argumentar que es mentira. Lo que no les interesa es volver a entrar en el taller. Y ahora prefieren tocar las cosas digitales, no es más que eso. Ya veo que se podría hablar de grabado toda la vida. Sí, toda la vida, porque el grabado es apasionante. Sí, no, de veo. hecho, yo trabajo las técnicas antiguas. No he querido evolucionar a hacer técnicas nuevas porque pienso que todavía hoy en día con esas técnicas viejas se puede hacer todavía 1000 cosas que no se han hecho. Entonces hay muchos lenguajes Todavía a descubrir. Sí, entonces hay que profundizar y tiene algo especial que no tienen todas las demás técnicas. Es así, o al menos para mí. Me encanta, muy bien. Allora, podrían decir que una escultura es realmente un proyecto. No es solo lo que vemos, ¿no? Al final. Así que cuéntanos un poco cómo ejecutas tú una escultura.
Sí, bueno, es difícil de explicar, ¿no? Para mí, una escultura solo es una cosa, o sea, solo es un elemento. O sea, lo importante de la vida de un escultor, el trabajo de un escultor, un poco es el desarrollo de toda una vida, de trabajar, de ir desarrollando esas propuestas, de ir combinándolas, de ser capaz y dinámico de resolverlo, de saber llevar por algún sitio toda la obra y sobre todo creértela. Eso es muy importante, ¿no? Entonces, en mi caso, yo siempre he partido de lo que es el papel, de lo que es el dibujo. He partido de esa manera de lo que a mí me interesa siempre son los garabatos que yo hago en un sobre, en un papel, en un periódico, en cualquier momento, cosas que me interesan. Y eso es para mí es lo más importante, es el garabato. A partir de ahí, esos mismos garabatos, esos croquis que se te quedan en la cabeza, porque si no, yo necesito materializarlos un poquito para tenerlos, porque si no se me van, ¿eh? Y cuando llega otro trato de materializarlo así. Y yo después con esos papeles van saliendo, con esos croquis van saliendo otro tipo de ejercicios en los cuales yo sigo recreándome, sigo pensando, sigo transformando, porque la manera más fácil de trabajar es en la cabeza, donde podemos quitar, poner esto continuamente. Entonces es importante. Lo que pasa es que hoy trabajas con bonitas ideas, pero si no soy capaz de fijarlas, dentro de 2 semanas se me han ido. Y es lo que suele pasar. Entonces para mí es importante el papel. Y en el papel hago muchos bocetos, croquis, esto. Que no me importa lo que hago. Lo que cojo es guardarlo y guardarlo y guardarlo. Y sigo trabajando. Con el tiempo, muchas veces busco en esos papeles viejos y empiezo a mirar lo que he hecho y empiezo a sacar. Y salen ideas, salen eso, que después poco a poco se pueden transformar en una escultura. Pero en una escultura o en más cosas, porque yo en definitiva trabajo esculturas grandes, trabajo esculturas pequeñitas, trabajo collage, trabajo otro tipo de dibujos, trabajo grabados, trabajo esquemas pequeños. Entonces, como trabajamos muchas cosas, cada idea que ves en el papel realmente no sabes a dónde va a ir, no sabes. Y entonces tu idea es de que, bueno, eso, a ver por qué camino lleva y en qué llega a transformarse, o igual simplemente no se convierte en nada y desaparece. Pero bueno, es darle la oportunidad. Cuando yo me planteé venir aquí, yo como no había estado aquí nunca, como desconozco cómo es la isla, ni el color, bueno, el color eso sí por internet y todas esas cosas, pero en definitiva no sabes hasta que no estás aquí. Entonces, cuando tú piensas en una escultura, en un sitio que no sabes, yo llevo, desde que hablé con Antón, llevo así bastantes meses pensando cómo podría ser. Yo sabía que era algo que se tenía que producir arriba. No sé por qué, igual porque como somos de fuera pensamos que una isla, los volcanes, y yo siempre he pensado, pues esta gente de la isla con los volcanes automáticamente mirarán para arriba, porque ahí hay un ser vivo que está ahí, o sea, no se me llama la atención, ¿no? Y yo se decía, bueno, yo tengo que hacer algo que pase arriba. Y estuve varios meses con unas estructuras pensando que yo podía hacer una especie como estructuras en la cual se producían unas casas pequeñas, una especie de paisajes o de pueblos estructurados alrededor de lo que podía ser una especie de montaña o así. Y durante mucho tiempo he andado con esa visión. Después, cuando Antón ya concretamos cómo íbamos a hacer y me dio la libertad para poder hacer el tamaño que quisiera y como quisiera, entonces ya me volqué a por ello, y lo que suele pasar muchas veces, cuando empecé, todo lo que había planeado no sirvió para nada y empecé con una nueva historia, y cuando me di cuenta pues ya tenía otra cosa completamente diferente, pero estaba bien porque yo me había planteado en ese ánimo de que era para allí. Y la verdad es que es lo que ha salido, no lo esperaba para nada. Pero bueno, lo que sí está calculado es que como yo iba a estar poco tiempo, que son 16 días creo, entonces había que hacer algo que yo pudiera materializar en 16 días, no meterme en líos que después, como tampoco sabía si me iban a ayudar o no me iban a ayudar, pues yo pensaba que lo tenía que hacer yo solo y de esta manera poder llegar. Y bueno, después en realidad he tenido mucha ayuda y ha sido fantástico, ¿no? Muy bien, muy bien. Eres profesor desde muchos años y lo que me gustaría saber en la enseñanza del arte,
in concreto nella scuola de Deva in Guipúzcoa, ¿qué objetivo persigues cuando enseñas? Porque Sí, es difícil, ¿no? es muy difícil. Hablar de la escuela y de la enseñanza es muy difícil. En el caso nuestro de Deva, todavía es más difícil porque es una escuela pequeña y es una escuela municipal. Entonces es una escuela que no es una escuela oficial. Entonces en ese sentido, el recorrido de la gente no pasa por nuestra escuela porque no le sirve, como no es una escuela oficial, no le sirve. Es una escuela inaugurada en el año 83, del siglo pasado, y esto significa que en aquel momento, que era, pues eso, llevábamos 8 años de posfranquismo, todavía las universidades estaban recién hechas, entonces en ese contexto la población, la gente joven, sí necesitaba una escuela como aquella. Ahora, 30 años después, pues esta escuela, ya no tiene el sentido que tenía eso. El alumno ha cambiado, la gente ha cambiado, la población, la sociedad, en definitiva la sociedad ha cambiado entera. Entonces ya no acoge a esas necesidades. Nuestra escuela en sí ahora mismo está ahí un poco, yo creo que en el final de su existencia, porque en definitiva también los que estamos y empezamos nos vamos a jubilar, nos vamos a ir, y yo creo que no sé si va a haber voluntad para que esta escuela siga. Pero bueno, es una escuela importante porque en el sentido de que si tú tienes voluntad de hacer cosas y de estar interesado en trabajar y que te ayuden y que te proporcionen cosas, ese es el sitio. Porque en otros sitios no te lo van a dar y menos a ese precio, porque en la realidad, calidad material, lo que te da la escuela yo creo que es una escuela muy barata. Entonces, el que tenga ganas realmente tiene que ir. No hablamos de títulos ni de nada de eso. Hablamos de oportunidad de venir a trabajar, a disfrutar del taller, a aprender un oficio, ese tipo de cosas, ¿no? Para mí, después, yo soy el profesor de grabado. Entonces, grabado calcográfico. Tenemos que pensar que en Euskadi, no ha existido nunca una tradición de grabadores. El único grabador importante, que es de los más importantes después de Goya, se podría decir que se apellida como yo, que es Ricardo Baroja. Ricardo Baroja es el hermano de Pío Baroja. Entonces Pío Baroja, el gran ilustre literato, su hermano, que Ricardo Baroja, que para mí no era buen pintor, pero era un extraordinario grabador. Un poco siguiendo la ruta de Goya, lo que desarrolló es todo un cuadro técnico de estampas extraordinarias, súper bien dibujadas, y fue el que revitalizó a principios de siglo la calcografía nacional y los talleres de grabado. Y él es muy importante. Sin embargo, ha vivido casi siempre en Madrid, aunque también aquí en Vera de Vidasoa, pero casi siempre en Madrid, y su trabajo ha sido proyectado para allí. Y en realidad en el País Vasco no ha habido grabadores hasta prácticamente los años 60 o 70, en los cuales Maripuri Herrero, Ramos Uranga, pues Valerdi un poquito, pues y después está Eduardo Chillida, un poco Agustín Ibarrola con las maderas. Entonces no tenemos una tradición, tampoco hay editores, tampoco hay talleres de grabado, la litografía no ha existido prácticamente hasta que empezó la Facultad de Bellas Artes. A diferencia de Madrid o Barcelona, es una laguna. Entonces yo suelo decir que de ciegos, pues el tuerto es el rey, que me toca a mí, porque yo ya he hecho un poco de grabado. No es más que eso. Y en ese contexto explicar cómo es el grabado y que el aprendizaje del grabado es muy difícil, porque en definitiva el mundo del arte es difícil. La enseñanza, yo creo que el arte, y siempre he pensado que el arte no se puede enseñar. Tiene que ser una inquietud personal de las personas, tienes que vivirlo y disfrutarlo. Si no tienes esa necesidad, por mucho que te machaque, no hay nada. Hoy está pasando, desgraciadamente a mi juicio, en la Facultad de Bellas Artes está saliendo gente joven, pero mucha gente joven que entra a la facultad por una necesidad de estudios, porque tienen el COU aprobado, pero no han dibujado en su vida y les ha interesado hasta que han llegado a la facultad. Entonces, la diferencia con la gente de nuestra generación, que desde los 13 o 12 años estaba dibujando, pintando, haciendo cosas, y han llegado y han seguido. Y esta gente de ahora, que cada año tenemos una media de no sé cuántos, pero por lo menos 60 licenciados, o sea que en 10 años 600 artistas, en realidad no existe, no es verdad. Porque para vivir el mundo del arte, y para eso hay que sentirlo, hay que disfrutarlo.
Y Hay que sufrirlo también, ¿no? es muy duro y es como una maratón que hay que seguir. Todavía, pues eso, y por supuesto sin jubilarnos. Juan Luis, yo veo siempre que hay este lado bohemien, se habla siempre, pero este lado sufrido de trabajo diario, de dibujos, de bocetos, nadie habla de esto. Pero sí es cierto que yo veo aquí todas las veces que viene un artista que de las 8 de la mañana o casi hasta la tarde, noche, están trabajando. Y nunca se habla de esto. Así que me gusta que lo hayas dicho. Porque la verdad es que hay mucha disciplina, como un atleta o un maratonista, ¿no? Que se entrena todos los días. Después hay una cosa que cuando llevas mucho metido en el mundo del arte, ya no se convierte en trabajo, se convierte en una manera de vivir. Y eso es importante, porque llega un momento en el cual no te cuesta nada ir al taller. Es que en realidad es donde estás bien, es en el taller, porque es tu manera de estar en el mundo, tu manera de vivir. Y eso es muy importante, ¿no? Pues sí. En tu caso, viniste con el proyecto hecho por lo que dijimos en la primera pregunta, ¿no? En primera intervención. Pero lo que quiero saber yo, que soy una enamorada de Lanzarote, ¿qué te llevas de Lanzarote? ¿Qué es la cosa que te ha chocado más, que te ha gustado más? ¿Qué es la cosa que te ha llamado mucho la atención de la isla? Pues yo creo que es la piedra negra. Sobre todo hay que pensar que en estos momentos yo me planteo una escultura blanca, porque está hecha, yo digo blanca porque es acero inoxidable, pero si nos remontamos a 6 o 7 años atrás, yo siempre he trabajado con hierro de color negro. O sea, el hierro, todas mis esculturas han sido de hierro negro. Entonces, cuando llego aquí y veo esas piedras negras, es como que me pone, a mí ese negro me pone, ¿no? Pero después a nivel personal me desagrada el calor, no, yo no podré, tengo la sensación de que no podría vivir aquí. Ese calor, esa intensidad, yo creo que soy un hombre del norte y yo creo que necesito más el gris, la tormenta y un poco el frío, ¿no? Eso. Pero vamos, para mí lo fantástico de esto ha sido el paisaje y el color de la piedra, eso es extraordinario. No, claro, yo sé que hace calor, en el momento que hace mucho calor me quedo sorprendida porque normalmente lo del norte queremos el sol, el calor, pero sí te entiendo, por otro lado te entiendo. Pero eso yo creo que es una cuestión personal, porque yo tengo amigos que disfrutan en la playa y siempre que pueden terminan y cuando vienen aquí están en la gloria, ¿no? Pero es que yo, de verdad, yo no, o sea... Juan Luis, nosotros estamos encantados de haberte tenido aquí, esperamos que vuelvas. Ahora vamos a hacer una pequeña foto de la zona donde está tu escultura, nos gustó a todos mucho, así que hasta pronto en Nautilus Lanzarote. Pues muchas gracias por la invitación y espero volver, por supuesto. Muy bien.